Amados hermanos del Niño Jesús y lo que se acumula en la semana, eso se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas y esta noche estoy rayada porque están de acuerdo que no todos los días se consigue tener en una misma mesa a 4 mujeres dedicadas al activismo, al arte, a la cultura, pero sobre todo al humanismo. Yo hoy me siento muy feliz de estar acompañada por 3 de mis hermanas. Las voy a ir presentando en el orden que se las puse en los banners. Esto sin afectar el respeto que siento por cada una de ellas, ni por su trayectoria, pero sí de acuerdo al orden porque ya saben que soy un desorden. Entonces doy la bienvenida esta noche, primero que nada, a Mireya Anael Romero León. Levanta tu manita, que aunque ahí está tu nombre. Mireya, levanta tu manita, nosotros te aplaudimos. Y ella es abogada especialista en violencia de género, tallerista, conferencista e integrante de la red activista Vivan las Mujeres de Amnistía Internacional. Lleva una amplia trayectoria, a pesar de ser tan joven. Es una mujer que presentó justamente una tesis enfocada en el tema que hoy nos ocupa, que es la interrupción legal del embarazo, mejor conocida como aborto para todos los que traigan ganas de escandalizarse. Y ahorita vamos a estar platicando de varios temas que seguramente serán de su interés. Les platico también que tenemos a Esperanza Arias Velázquez también esta noche. Ella está dedicada también a un montón de temas relacionados con el apoyo a mujeres, es historiadora, así que si alguien sabe de dónde proviene esta historia, seguramente será ella, y ella es líder además de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de México, que tiene una mayormente en ciertas partes de los 125 municipios conservador. Debe ser bastante complicada esa labor de andar defendiendo los derechos sexuales y reproductivos. Ahorita nos cuentas. Levanta tu manita, saluda. Y pues bueno, también tenemos a Montserrat Jacinto. Ella es activista feminista, fundadora de Toluca Sin Violencia, que bueno, últimamente eso suena como a un poquito una utopía, porque han estado ocurriendo cosas que generan que pongamos atención justamente en todo eso, y es perteneciente de que suba la Marea Verde, tallerista, conferencista, artista multidisciplinaria, y nos ha tocado conducir en alguna ocasión algún evento de esos multitudinarios brutales que duran más de 12 horas. Entonces, pues aquí nos encontramos hoy. Esto se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas y me siento sumamente feliz de que hayan contestado al llamado cuando dije quiero que hablen las activistas. Nos encanta escuchar especialistas, nos encanta escuchar médicas. No nos encanta escuchar señores sin vagina ni matriz opinando sobre nuestros cuerpos. Y estamos un poco cansadas de que nuestro cuerpo que se convierta en territorio político o en botín electorero. Ante todo eso, bienvenidas sean. Mireya, por favor, saluda a nuestro auditorio y platícanos un poquito de cómo es que te subiste al tema del aborto y por qué te importa defenderlo, si es que eso es lo que te importa. Tienes un minuto para presentarte. Gracias, pues hola al auditorio, hola a mis compañeritas muy hermosas que quiero mucho. Pues mira, yo lo veo como desde la perspectiva legal. La verdad es que el aborto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que es un tema de derechos humanos, pero muy poquito se explica por qué, ¿no? Y la verdad es que a veces es difícil que la gente sepa las consecuencias de todo el contexto que tenemos en México. Entonces, a manera rápida, simplemente les quiero dejar como unos datos de que en México a las mujeres casi no se les manda a la cárcel por aborto, se nos manda por homicidio, infanticidio, en relación de parentesco, etcétera, etcétera, y se nos dan unas sentencias enormes, cuando a los hombres, curiosamente, por lesiones que nos provocan un aborto, se les dan unas sentencias así chiquititas que casi no se notan, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante porque tenemos montones de mujeres, aproximadamente en el Estado de México tenemos más de 200 casos de mujeres que han sido encarceladas por tener abortos espontáneos, por tener abortos adelantados, por abortos que ellas ni siquiera deseaban, ¿no? Entonces, es un dato muy interesante, muy importante, que tenemos que abordar también. No es que quiero que todas aborten, sino que simplemente no quiero que haya mujeres en la cárcel por
cosas que ellas ni siquiera provocaron, ¿no? Desde ahí estoy yo a favor de la despenalización y el acceso al aborto libre, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que no se nos mande a la cárcel por algo que muchas veces ni siquiera es nuestra culpa, ¿no? No sé si ya se me pasó el minuto o si todavía tengo tiempo, Más bien, síguele. Pero en resumen, ese es como el camino, ¿no? Que yo tomo y el enfoque, ¿no? Más o menos que yo le doy. Y muchas Excelente, gracias. y acabas de dar un dato sumamente importante, las penas corporales que se le dan a las mujeres como resultado de una situación de aborto, en muchas ocasiones ni siquiera están tipificadas como aborto, sino que se escogen otros delitos que convierten a las cosas en algo exponencialmente tremendo. Queremos escuchar su opinión, queremos escuchar sus preguntas, queremos que den sugerencias, queremos que se quejen, queremos que digan todo lo que quieran decir esta noche. Pero además, a mí me encantaría, después de haber leído La cabeza de mi padre, Almadelia Murillo, que nos conteste también cuánto cuesta abortar a hijos ya nacidos, a los que no se les entrega pensión, a los que no se les respalda, a los que se les deja su suerte. Ese es otro tipo de aborto que considero mucho, pero mucho más desafortunado y, para decir las cosas como son, muy desgraciado. Esperanza, por favor, preséntate, estás en tu lugar. Muchas gracias por esta invitación y estando con compañeras, hermanas que están también en la causa, en estar trabajando para despenalizar el aborto en el Estado de México. Pues yo empecé entrando a Equidad de Género y de ahí a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, trabajando específicamente hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y lo más curioso para nosotras es que al ir yo articulando con mi compañera en ese momento, Ruth, y ir conociendo el tema en el Estado de México, porque yo lo conozco el Estado de México en otra vertiente más política, en una cuestión social y sobre todo con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Cuando empezamos a hacer este trabajo en cuestión de conferencias y talleres a las adolescentes, a las jóvenes, en este sentido, nos fuimos también descubriendo de que hay mucho por qué implementar en el Estado de México en cuestión a los derechos sexuales y reproductivos. Se está dejando de lado la interpretación de las jóvenes, en el sentido de que las jóvenes, las adolescentes, las niñas son, para nosotras en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, son un grupo muy importante para la determinación y decisión sobre estos derechos. Y si los desconocen, ¿cómo van a implementar estos derechos? Entonces, lo que hacemos es darles esa implementación, esas herramientas, ese valor, ese liderazgo, es lo que nosotros fomentamos en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos a ellas. Y lo que más estoy metida para legalizar y despenalizar el aborto en el Estado de México es la justicia social. La situación que nosotros, bueno, yo como acompañanta de varios casos que hemos tenido, yo te puedo decir que yo inicié en el 2009 con 3, 4 casos, y no porque a lo mejor no existiera, sino porque todavía era discriminar y sobre todo criminalizar a la mujer por el hecho de un aborto, ¿no? Y el hecho de que empezamos con jóvenes y después, te digo, 2 o 3 casos y se fueron aumentando más con nuestros talleres, con nuestros foros, y que ahora te estoy diciendo que hay a veces al mes que estamos hasta 50 casos canalizando por un aborto o por un aborto destino mal practicado e inseguro que hayan tenido las mujeres. O sea, ya me pasé del minuto, pero yo te puedo decir es que
la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues estamos como englobadas y sobre todo siendo aliadas y sobre todo enlazar esta red de mujeres para crecer y hacer sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es tremendo y te voy a decir porque hoy es el día específico de la acción global justamente para el aborto legal, seguro y accesible, ¿no? En algunos casos se está pidiendo que también exista una gratuidad porque existen servicios médicos que justamente podrían permitir que hubiera una gratuidad, pero además existen 3 cosas que para mí son sumamente preocupantes. La primera, que la Organización Mundial de la Salud señala que el aborto que se practica en condiciones seguras tiene menos de 1% de probabilidades de terminar en complicaciones, ¿no? Y ahí estamos hablando también de la cantidad de veces que se pone en riesgo la salud de las mujeres por una situación de estas, además de que abortar no representa un daño para la salud reproductiva. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del gancho desgraciado? Sí, nunca más un gancho, para que las mujeres se practiquen un aborto en condiciones tremendas que pueden tener después sepsis o que de plano les destrozan la matriz. Número 1. Número 2, hace algunos años que invité al doctor Víctor Torres a dar una conferencia sobre derechos sexuales y reproductivos a una escuela donde yo era director institucional de idiomas. Lo más tremendo fue que la conferencia era para los papás y acabé bajando a los chavos porque los papás no llegaron. Estamos ante una situación de omisión de las familias en que los chavos no están informados de manera correcta, por más que exista una cantidad brutal de información. La utilización del condón en muchas ocasiones ni siquiera es la adecuada, pero además estamos enfrentando una pandemia brutal de embarazos adolescentes e infantiles de niñas de entre 9 y 13 años que están siendo violadas en sus casas. Lo he mencionado una cantidad infinita de veces y lo seguiré haciendo mientras eso no se corrija, porque eso nos está hablando de situaciones de complicidad y de abuso al interior de los hogares. Cuando tú no le das la posibilidad a una niña que fue abusada de evitar continuar con ese embarazo, estás dañando su cuerpo porque para empezar ni siquiera está completamente desarrollado y para seguir le estás condenando a seguir engrosando los cinturones de miseria y a no terminar una formación que le permita acceder a una vida mejor, entendiendo que la movilidad económica en México es casi nula. Imagínate si le haces eso a una niña, ¿a qué la condenas, no? A no tener la oportunidad de estudiar algo que ella quisiera o de tener el tiempo para su desarrollo integral y óptimo en condiciones de bienestar, que desde el momento que le está ocurriendo un abuso al interior de su familia estamos sabiendo que esa niña no está en un lugar que sería adecuado para ella. Monse Jacinto, yo sé que tú eres acá la intensa, preséntate por favor, platícanos qué andas haciendo y por qué andas trepada en este asunto. Si nosotras somos pacíficas y artísticas, ¿por qué andamos aquí metidas, mamacita? Ay, no puedo ser pacifista ante la privación de un derecho legítimo, ¿saben? Creo que es necesario levantar la voz, levantar la cuerpo, levantar las manos, levantar todo lo que sea necesario. Una vez en una marcha también levanté una valla justamente rompiendo esa privatización del espacio, ¿no? Y la verdad es que estar dentro de este movimiento surgió por ahí del 2010. Yo tuve un embarazo demasiado difícil, no sabía en esos momentos y con precariedad, estaba estudiando, no sabía cómo poder ejercer mi derecho de abortar en el Estado de México, era totalmente un hecho total aislado, buscaba la manera de poder estar interrumpiendo en mi embarazo en ese momento. Yo traía como todo ese peso social, ese peso familiar, y es ahí cuando me doy cuenta que el tema del poder decidir sobre nuestros cuerpos es totalmente una propiedad, ¿no? La propiedad de la otredad para poderte permitir hacer algo o no hacerlo, ¿no? Entonces había una desinformación en ese momento, ya estaba sumergida en la ola del feminismo, pero de una manera demasiado exteriorizada, ¿sabes? Recuerdo que cuando varias compas me conocieron, creo que también Esperanza ahí me conoció entaconada y de una forma muy distinta a la que ahora soy, ¿no? Tú también, Palomita, me llegaste a conocer como, yo lo podría decir, muy normal, con una normatividad hegemónica respecto a la mujer, ¿no? Entonces, era una lucha... el tipo de lo que es femenino.
Exacto, ¿no? Y bueno, en ese andar, precisamente llegué al momento en el que las compañeras o las amigas que me querían estar apoyando me decían, tómate esto, métete esto, ingresa, tómate estas hierbas, estos tés, y bueno, a final de cuentas, no, nada de lo que yo estaba consumiendo me estaba haciendo bien, ¿no? Yo estaba viviendo un tormento psicológico y un tormento físico, no solo para mí, sino para las personas que estaban conmigo y me estaban cuidando. Entonces, llega el momento en que yo acudo a Ciudad de México, a una de estas clínicas, para poder hacer la interrupción, y bien recuerdo que el médico me dijo, que me auscultó y que me hizo el ultrasonido, me dijo, ¿sabes qué? Pues dámelo a mí, yo te lo compro, quédate aquí conmigo, yo te compro el producto. Entonces, para mí, yo estaba en ese momento en shock, yo no sabía de qué manera interactuar. Recuerdo que cuando yo fui allá a una de estas clínicas y que el doctor me haya tratado como una persona, como un vientre de alquiler, me dio demasiado miedo, yo no sabía dónde estaba en esos momentos. Salgo de ahí y empiezo a investigar más y más y más. De ahí me convierto en acompañante y es así como empiezo también a apoyar a otras compañeras. ¿Y por qué me hice acompañante? Porque me di cuenta que también estas instituciones que ya están establecidas, que también ya tienen acuerdos con el gobierno para poder ser como estas acompañantes legales, se podría decir, porque el aborto existe y ha existido por décadas y siglos, ¿no? Nuestras antepasadas lo hacían. Entonces, me daba cuenta que el acceso a estas instituciones para poder estar recibiendo los medicamentos era como demasiado complicado. Te hacían una serie de cuestionamientos demasiado, ¿cómo te los puedo decir? ¿Cómo? ¿Culpabilizantes? Sí, claro, era una forma de culpabilizarte, y aparte hacían más extensa como el tiempo en poder ejercer este derecho, ¿no? Entonces, veía esas limitantes, no solamente me metí al tema del aborto, sino al tema del ILE, sino también a los acompañamientos en defensa de las compañeras víctimas de violencia. También he estado en temas de desaparición muy fuertes, en rescate de infancias también, y justamente esta bandera del feminismo, como yo lo veo, como yo lo vivo, no es precisamente abanderarnos con una de las luchas, ¿no? Creo que todas las que estamos aquí luchamos precisamente para poder estar erradicando la violencia que nos ha estado oprimiendo por décadas, por siglos, ¿no? Levantar la voz, estar haciendo presencia, hacer diálogo con legisladores, hacer diálogo con las instituciones, nos pone un pasito tal vez adentro de las posibilidades de poder estar transformando lo que hoy en día nos mantiene en opresión constante, ¿no? ¿Por qué desde el arte? Tengo muchas fotografías que han demarcado porque también sufrí violencia obstétrica. ¿Por qué desde el arte también he tratado de poder estar desmitificando la sociedad? Porque es una forma de poder sensibilizarnos, sensibilizar al otro, sensibilizar a la otra, hacerle ver que el cuerpo nos lo han hecho ver como un dogma superficial y estéticamente precioso, ¿no? Cuando somos revolucionarias, cuando somos incendiarias, cuando luchamos por nuestros derechos y que tenemos la capacidad absoluta de poder decidir si queremos ejercer nuestra maternidad o no, porque también en la actualidad se ha estado, después, post pandemia, lo que he visto es que se ha estado romantizando el tema de la maternidad. Después de eso vi a muchas mujeres que en las redes sociales decían, por fin ya voy a ser madre, ¿no? Entonces empezaba a romantizar este hecho de la maternidad. Claro, es un hecho totalmente libre y autónomo, ¿no? Pero hay mucho todavía que realizar. Creo que a pesar de que hay varios fallos dentro de la Suprema Corte de Justicia, no hemos despenalizado la objeción de conciencia, no hemos despenalizado el prejuicio ciudadano. Entonces, hay mucho más que estar transformando también desde las mismas compañeras, y estas mismas trincheras de decidir sobre nuestras cuerpos nos ponen una contradictoria, ¿no? Recuerdo que también actualmente he tenido varias discusiones con el tema de
los vientres de alquiler, ¿no? Y bueno, es una lucha impresionante y podría estar abundando y aquí me seguiría, ¿verdad? Pero ya le freno para poder seguir en esta charla y gracias, Paloma, te adoro, gracias, te conozco desde hace mucho tiempo, recuerdo cuando estuvimos enfrente de muchísimas mujeres hablando respecto a esta opresión patriarcal que nos ha mantenido bajo este sesgo, ¿no? Gracias, Paloma, por la invitación. Pero que sobre todo no estamos dispuestas a permitir que nos acomoden en un lugar donde no nos da la gana de estar porque tenemos la capacidad, número uno, de movimiento, no somos árboles ni tenemos raíces que no permitan nuestro movimiento, pero además creo que justamente cuando nos encontramos con otras mujeres que son solidarias, que son sororas y que entienden de lo que estamos hablando, es cuando los cambios pueden ocurrir. Quiero retomar un comentario que hace aquí, queremos saludar a Ricardita que está del otro lado, dice efectivamente, hay mucho que tomar en cuenta y quiere aportar lo siguiente, dice que en este día tan importante en donde se pide que se reconozca el derecho a decidir, ojalá que también se considere en algún punto o en una pequeña parte la postura contraria de cuando el derecho reproductivo es truncado o se ve negado a causa de una enfermedad que no necesariamente tú elegiste, que en este caso se llama endometriosis y afecta a una o dos de cada 10 mujeres en el mundo. Estamos hablando de un 20% de la población, lo cual debiera ponerla evidentemente en la mira para poder ver las formas en que puede contrarrestarse. Ojalá pronto vamos a tener justamente aquí una asociación que se dedica a luchar en contra de la endometriosis y a concientizar a las mujeres, porque en muchas ocasiones pasan la vida tratando de embarazarse, no lo consiguen, se sienten culpables, pero lo que hoy nos ocupa es justamente entender qué es lo que está ocurriendo, porque platicábamos al inicio de este programa con Esperanza y con Anael sobre la situación de la lucha en contra del aborto, que justamente fue más bien a favor de la decisión de ser madre o no, que empieza hace 87 años en México de manera documentada, justamente con la presencia de una docente cubana llamada Ofelia Domínguez, que fue maestra y escritora y que radicaba en México con una ponencia llamada Aborto por causas sociales y económicas. Platicábamos de las implicaciones que tiene en un momento dado continuar con un embarazo cuando no se tienen los medios adecuados para poder reproducirse, cuando no se tiene, por ejemplo, desde el ácido fólico, a qué estamos condenando a los niños. Y hay que entender una cosa, el hecho de que se legisle a favor de la interrupción legal del embarazo no significa que vamos a ir a invitar a todas las mujeres a abortar. Por favor, dejemos de hacer una apología de la estupidez, así como se escucha de fuerte, y entendamos que no te tapes la boca, Esperanza, ¿cómo va? Es una apología de la estupidez, ¿por qué? Porque no todas las mujeres quieren abortar, y en un momento dado, me está dando el sí, Anael, explica por qué. Vas, es tuya el piso. Ay, perdón, se me cortó un poquito y no escuché lo último que dijiste. La cuestión es, el que se legisle a favor de la interrupción legal del embarazo no significa que todas las mujeres van a querer abortar, pero ¿en qué nos beneficia que esté legislado? ¿Cuáles son las cosas a las que tenemos alcance cuando existe una legislación? Ah, ok, claro. Pues mira, de hecho es bien importante lo que estabas comentando de que el hecho de que esté legislado no significa que todas ya vamos a ir así en filita a abortar, ¿no? Tiene implicaciones bien importantes médicamente, porque fíjate que, por ejemplo, vamos a tomarlo en el Estado de México, ¿no? En la legislación, bueno, en general, vamos a tomar en general las legislaciones, ¿no? Hay varias causales que actualmente permiten el aborto en los estados en los que todavía está restringido, ¿no? Vamos a decir legalmente, que son 20 de los 32, ¿no? O sea, nos falta un camino todavía tenemos mucho que andar, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense, en el Estado de México, las causales que nos permiten abortar son por violación, imprudencial, o sea, si yo no sé que estoy embarazada, me tomo un medicamento que me provoca un aborto, pero no lo estaba yo buscando. Cuando hay peligro de muerte, por ejemplo, si tengo hipertensión pulmonar y el hecho de tener un bebé me pone en peligro de muerte y por malformaciones genéticas, salud, pero nada más.
Sin embargo, por ejemplo, si este embarazo nos provoca un grave daño a nuestra salud, vamos a decir, problemas de columna, que podamos desarrollar una enfermedad a partir de este embarazo, no tenemos permitido el aborto. Por inseminación artificial no consentida, tampoco está permitido el aborto. Por causas económicas graves, que es algo que comentabas anteriormente, que también es un tema muy interesante, que tiene un trasfondo histórico muy complejo, pero tampoco está permitido, a diferencia de otros estados como Yucatán y me parece que Michoacán, y a solicitud, ¿no? Pero vamos a regresar al grave daño a la salud, que es algo bien importante, ¿no? Porque sí está vulnerando a todas las mujeres que estamos en el Estado de México, no tenemos ese acceso a un aborto en este caso, ¿no? Si yo sé que a consecuencia de este embarazo tengo la posibilidad de perder la matriz, de poner en riesgo importante mi salud, no hay acceso al aborto, ¿no? Entonces, aquí es donde cae la importancia de por qué legislar para que podamos abortar, ¿no? En caso de Ciudad de México y de todos los estados que ya no solamente despenalizaron, sino que además en teoría garantizan el acceso de las mujeres al aborto a petición, simplemente ya sin necesidad de comprobar con registros médicos, sin necesidad de estar convenciendo a nadie, ¿no? Les ahorran mucho sufrimiento, se ahorran mucho problema, porque francamente estar comprobando y estar convenciendo a alguien de que tenemos que abortar antes de que se nos pasen las semanas es una labor bastante difícil, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el papel como mujeres, que a cualquiera nos puede pasar, nadie está exenta de esto, es muy importante que tengamos este acceso al aborto libre, ¿no? Y sin a discreción de cada una, ¿no? O sea, sin tener que estar convenciendo, sin tener que estar luchando, ¿no? Por nuestro acceso. Entonces, yo creo que eso es muy importante. También tenemos el otro lado, que es verlo como un derecho pro persona, o sea, nuestro derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, porque tristemente en México también hay muchísima discriminación, a la igualdad, a la autonomía, al desarrollo de nuestra personalidad, y es un derecho que además ya está garantizado en nuestra Constitución desde hace muchísimos años. O sea, si nos vamos al artículo 4 de la Constitución, que dice, ¿no? O sea, el artículo es muy claro porque nos dice que cada quien es libre de decidir la cantidad de hijos que quiere, el espacio en el que los quiere tener, las condiciones de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un derecho que ya está consagrado en la Constitución, que ya tenemos reconocido por tratados internacionales y que simplemente es la oposición. Y voy a buscar unas palabras que no sean tan feas, pero este monopolio moral religioso que todavía está muy metido en la sociedad, ¿no? Es el que nos está poniendo los obstáculos y las trabas, no solamente en nuestro desarrollo como mujeres, sino en nuestra autonomía de nuestro cuerpo, en las decisiones, ¿no? Ahí yo creo que está lo más importante, y también recordar que México, en teoría, es un estado laico, ya no es un estado secular como era antes, ¿no? O sea, entonces hay que tener muy en consideración que el derecho al aborto, independientemente de nuestros juicios morales, de nuestras creencias, etcétera, etcétera, es un derecho y no de moral. Son cosas que tienen que estar completamente separadas, pero que sí tiene que haber una que la moralidad no le quite derechos
a alguien, porque además es una moral religiosa, que además cambia, ¿no? Hay legislaciones que consideran por ejemplo, cuando todo, a mí me llama mucho la atención, o sea, me explota la historia, ¿no? De la pena del aborto en México, porque a nadie le importaba, bueno, prácticamente, después del 2007 que Ciudad de México despenalizó y entonces todos los estados, no, vamos a meterlo a nuestra Los clavos de Cristo. Sí, o sea, como que de repente ya les importó y entonces a partir del 2007, todos así en fila, empezaron a legislar para proteger desde la concepción. Pero aquí, que cuando se considera que inicia la concepción, hay doctores que dicen que desde las 12 horas después empieza 12 horas después de la concepción. Y entonces, ¿qué pasa con todos los métodos anticonceptivos, el DIU o las pastillas anticonceptivas, que son hasta 72 o más, pues, ¿no? La del día siguiente, mi amor. La del día siguiente. ¿No? Y entonces aquí ya empieza vamos a decir, la lucha, porque ya teníamos una lucha anterior, pero a la vez, ¿no? Entonces, es muy importante, la verdad, verlo a través de las leyes y cómo ha estado siempre la diferencia entre el Estado laico, el Estado secular, y qué está permitido y qué no, y qué es moral y qué no, y que ya cuando por ahí de los 90, me parece que fue, y que el Papa Juan Pablo II dijo, no al aborto, México, y voy a visitar México incluso, ¿no? Y todas las iniciativas que estaban en camino, congeladas, porque pues el Papa vino a México, entonces, pues no se puede. Ahí, ¿no? Entonces, y es entonces cuando nos preguntamos así de, bueno, ¿en qué siglo estamos, no? ¿Por qué algo así, ¿no? Que la ley de reforma, Chato, ¿no? Sí, o sea, volvemos al tema, o sea, vuelve la burra al trigo, otra vez con esta diferenciación, ¿no? Entre Estado laico para unas cosas y para otras cosas no. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, porque aquí entran cuestiones de moral de cada quien, que son válidas. O sea, la verdad es que las cuestiones morales de cada quien, o sea, a nivel personal, son muy válidas, pero ya cuando nuestras creencias empiezan a afectar las esferas de otras personas, es cuando ya hay que poner, ¿no? Nuestras divisiones y entender que hay separación. Entonces... hay una cuestión brutal, ¿te acuerdas? Que en la prepa en 1810 nos daban una cosa que se llamaba Derecho Positivo Mexicano. Creo que a ti ya no te debe haber tocado, pero yo casi como de media hora antes, estaba el mundo del ser y el mundo del deber ser. En el mundo del ser están las leyes y en el mundo del deber ser están las normas. Eso no es una cuestión de normatividad, es una cuestión de legislación. Y ante lo que ocurrió, miren, les voy a dar un panorama para que se pueda meter esperanza, a meter goles, que yo sé que le gusta. Y resulta ser que hay algunos momentos muy importantes en la historia de esta lucha a favor del aborto o a favor de la interrupción legal del embarazo. Pónganle el nombre que quieran, a fin de cuentas, simple y sencillamente saquen sus rosarios de mis ovarios y que cada quien haga con su cuerpo lo que le corresponda, porque a fin de cuentas quien mantiene históricamente en un país donde hay millones de hombres omisos somos las mujeres. Y si no, que levanten las manos las mujeres que sean jefas de familia y que estén a cargo de mantener a sus 28 hijos. Entonces yo tendré los hijos que a mí me corresponda y que yo decida, porque a fin de cuentas yo los mantengo. Entonces les voy a platicar que en 1972 se escuchó por primera vez el término maternidad voluntaria. Eso por si andaban con la duda, casi 51 años, que ya podemos decir maternidad voluntaria. ¿Qué significa esto?
que no son las que los que Diosito nos mande. Andamos dejando de romantizar, porque resulta ser que, por ejemplo, hay 2 libros ahorita que son fundamentales para las juventudes. El primero se llama Germinal, de Tania Tagle, que es un montón de ensayos cortitos, pequeñititos, durante su embarazo de su primer hijo, de Nicolás, en donde pone de manifiesto que no siempre está uno de buenas, no todos los días sientes que eres un ser de luz, en algunas ocasiones quieres electrocutar a 3 o 4, porque te sientes de carencia de las hormonas y demás, pero además hay otro maravilloso que se llama Fruto, de Daniela Arrea, que habla de las mujeres y los cuidados. Esta cuestión de estar desde lo privado, en el ámbito de lo oscurito, en el ámbito de la ropa sucia se lava en casa y te friegas y no lo saques de aquí porque entonces eres una mala mujer. Yo soy una mala feminista, soy una mala mujer y no me importa. Y acá nos dice Angélica Telles Rojas, mamacita, gracias por estarnos viendo, dice felicitaciones por el tema, totalmente de acuerdo, eso es amor romántico. Nos dice Ricardita Paloma, reconocer y ejercer el derecho a poder decidir libremente si queremos y si no queremos lo que se lleva a cabo con nuestros cuerpos y acceder a los medios para que ello de manera equitativa e igualitaria, pues todo cuanto se decide se hace y lo que no se decide y no se hace cuenta, afecta e impacta a uno y alrededor de nosotros. Creo que siempre o casi siempre el impacto emocional es muy importante y eso se nos sigue olvidando. Cuando hablamos de salud emocional y de salud mental y hablamos de la cantidad de mujeres que andan tristes por el mundo, maternando a la fuerza y fregándole la vida a los pobres niños con su amargura, señoras, no se reproduzcan, no es obligatorio, y no es obligatorio traer al mundo gente que esté enojada con el mundo porque no tuvo el amor que debió haber tenido, ni la crianza adecuada, ni las condiciones efectivas para ser personas de bien. Y cuando digo personas de bien me refiero a personas que hayan sido amadas y que hayan sido bienvenidas en su llegada. Y bueno, vamos a seguirle por acá. Se llevó a cabo la primera Jornada Nacional sobre el Aborto en 1976, el proyecto de ley de maternidad voluntaria en 1979. O sea, seguimos hablando de lo de hace 40 años, caramba. El Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto en 1991 y la campaña de acceso a la justicia para las mujeres en el 98. La discusión siguió hasta el año 2000, cuando una adolescente de 13 años fue víctima de abuso sexual. Bueno, se supo en el 2000 que una adolescente fue víctima, porque hay millones en todo el mundo que cada año son víctimas de acoso sexual. Esta chica se llamaba Paulina y su madre presentaron la denuncia y solicitaron el acceso a una interrupción del embarazo. Seguramente debe haber sido un escándalo. Paulina, ¿qué valor el tuyo? Y el 18 de agosto, de manera paralela, se aprobó la ley Robles, que agregó 3 causales para autorizar el aborto. Esto para el tema de la legalidad que anda trayendo por ahí Anael. Riesgo de muerte o salud de la mujer, malformaciones del producto que ya les mencionó, e inseminación artificial no consentida. Porque por ahí nos enteramos también, en esos años, en el 96 me parece, si no me equivoco, que una chava que estuvo en coma fue violada mientras estaba en coma en el hospital donde estaba internada y estaba embarazada y en coma. Y nunca se enteró cómo fue que ocurrió. Entonces, la lucha por el aborto en México continúa, como muy bien decía ahí Mireya, en el 2007, cuando por fin el mundo abre los ojos y se entera de que el aborto existe después de millones de años en que ha ocurrido, bueno, miles, porque tampoco tenemos millones de años en el mundo. Cuando el 24 de abril, la Asamblea Legislativa del DF, cuando todavía era DF, antes de CDMX, porque ya somos modernos, despenalizó el aborto por voluntad propia hasta la 12ª semana, ¿no? Y esto fue presentado en el 23 de noviembre del 2006. Pasaron 12 años para que el aborto consiguiera el siguiente logro, porque con esto vamos despacito, al fin que las que pagamos las consecuencias somos las mujeres, e históricamente las mujeres valemos grillo en el mundo, somos violadas, vejadas, asesinadas y no pasa nada. Ya lo dijo hace una semana Cecilia Suárez, no sé qué tanto es lo que odian de nosotros, que parece que disfrutaran hasta arrebatándonos las palabras, ¿no? Sí, y de nuevo, y esta noche también, en memoria de Mahsa Amini, porque fue brutalmente golpeada hasta asesinarla por no portar el hijab en un lugar equivocado del mundo. Entonces, Esperanza, ¿por qué luchamos? ¿Para qué luchamos? Si está tan difícil esto, tarda 12 años para que te pelen en una cosa. ¿Por qué sigues? ¿No tienes cosas que hacer? ¿No hay comida que preparar en tu casa? Tengo mucho que hacer.
¿Por qué, mamacita? ¿Por qué sigues en algo que pareciera una lucha perdida? Sí, como dicen, ¿no? La mujer nada más se dedica al hogar y agarra tu escoba y no te metas en cuestiones. Ponte a cocinar, caramba, agarra tu escoba y vámonos a volar. Sí. Hay mucho. Pero fíjate que no hay que dejar ni de dejar de luchar, aunque se despenalice como lo hicieron en otros estados, pero yo me voy a volcar más en el Estado de México. ¿Por qué seguir luchando? Porque necesitamos esa libertad de decidir. No nos permiten esa libertad de decidir. Es lamentable que estemos en un siglo de avanzada en cuestión de derechos y que en el Estado de México estemos arcaicos, ¿no? El yunque no nos ha permitido dar pasos en cuestión al avance de los derechos sexuales y reproductivos. Y te lo estoy diciendo así muy chiquito. Cuando dijiste una palabrota, digo, ay, fue suavecita. Yo dije una palabrota. La boca, ¿no? Se me van a salir más grandes. Y sí es importante luchar, y lo que más me gusta en este sentido es lo que hoy se vio en la marcha. Una unidad, a ver, platíquenme la marcha, porque yo andaba en otros lugares. Bueno, pues se visibilizó la situación de que no nada más son estudiantes, no nada más son feministas, feminazis, mujeres locas que no tienen nada que hacer en su casa, que es lo que también nos hacen así hincapié. No, hubo mujeres que salían del mercado y se unieron a la marcha. ¿Cuándo había pasado eso? O sea, yo te lo estoy diciendo, cuando yo empecé a hacer performance y eran pequeños performance, te estoy hablando del 2008, 2009, que se veían 5 o 4 mujeres ahí locas porque nos decían eso. Estábamos hablando de un tema que a lo mejor ni nos iban a tomar en cuenta, ¿no? Y que el día de hoy no éramos 5 mujeres, que hubo estudiantes. Sí, mamacita, ahí está Angélica Telles. Ahí está Angélica Telles, que lleva una vida. Ahí debe andar Diana, que lleva una vida. Ahí está Monserrat, ahí estoy yo, que empezamos todas juntas. Yo empecé con argüenda cuando tenía 14 años en la Ciudad de México. Cuando llego aquí y no había nada, o aparentemente no había nada, y de repente empecé a conocer a mis hermanas. Imagínense nada más lo que nos dice Azucena, que acá se las puse, pero les tapaba media cara, por eso quité el mensaje. Pero se los voy a leer. Azucena es una compañera poeta. Espero que lo entiendas como lo quiero decir, Mana, no lo entiendas mal, pero es perrísima, es genial. Es una gran poeta. El sábado nos vamos a presentar en el Museo del Pulque, justamente porque traemos una cosa que se llama Fridas de Barcelona y el Mundo, y en esta ocasión el activismo que traemos es para concientización de la importancia de la salud mental. ¿Cuánta gente anda triste por el mundo, sin funcionar por el mundo y aparentemente siendo funcional, cuando por dentro está destrozada, ¿no? Y dice Azucena: hijos por elección, no por obligación. A mi sobrina política de 14 años, su abuela paterna la obligó a dar a luz al bebé, a pesar de que nosotras, sus tías, le informamos de las posibilidades que tenía, porque el aborto ya era legal. La abuela tenía la custodia de la chica y por eso legalmente ella no pudo evitarlo, y nosotras no pudimos hacer nada. Imagínate el nivel de impotencia de que una niña mayor por 1 año o por 2 que tu hija, Monse, tenga que dar a luz. O una niña mayor por 1 año que mi hijo tenga que dar a luz, cuando mi hijo lo que hace es estar jugando con sus monos todavía, ¿no? Hoy es infeliz, no soporta a su hijo y su vida es un infierno. El niño, por supuesto, sufre las consecuencias. ¿Qué hacer en estos casos? Pues, ¿qué hacer en estos casos, Azucena? Preséntame a tu sobrina. El sábado llévatela. Si la puedes llevar, llévala, y necesitamos generar conciencia de que no, la revancha no es con el niño. Uno, porque el niño va a crecer y lo vamos a educar de una manera en que la violencia va a ser la única forma de expresar en el mundo. Y creo que las mujeres tenemos esa bendición de contar con la posibilidad de transformar las cosas. Las mujeres somos alquimistas. Les das a darle una casa a una mujer y te la va a volver un hogar.
Dale un espermatozoide a una mujer y te va a hacer un hijo, si quiere hacerlo. Dale unos ingredientes a una mujer y te va a restaurar el cuerpo a través de una comida maravillosa. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de transformar. Y si el amor está por encima del odio y del dolor, seguramente va a poder transformar esos sentimientos y entender que ese niño es carne de su carne y que él no tiene la culpa de haber venido. Que más bien a ella le toca hacer un cambio. Y a la Montserrat, que ya la conozco, le pican los bigotes por contestar, Ana le contesta. Machín, así, de acuerdo, ahorita que dices de los bigotes, tú me dijiste que esto era un conversatorio, entonces voy a utilizar mi propio ser para expresarme. No quiero ser tan cuadrada al decir las cosas, pero la neta me acordé de un cabrón que decía que las mexicanas éramos bigotonas. Sí, mana, y tú le andabas comprando discos, a ver si sigues. ¡Ay, nunca le compré! Nunca le compré. Pero bueno, respecto a este tema de las disidencias mentales, justamente estaba viendo un reportaje sobre el activismo loco, que este activismo loco justamente hace el poder reivindicar a las personas que tenemos o que tuvimos algún tratamiento psiquiátrico, ya sea por ansiedad, depresión o bipolaridad, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la neta es que está bien chingón. Y justamente hace poco estuvimos en un taller, Esperanza y yo, y hablábamos justamente de las maternidades, hermana. Hablamos de estas nuevas maternidades que están surgiendo y de esta forma de poder estar maternando, ¿no? Hay mucho que estar cambiando y desde... Esperanza, ¿te acuerdas exactamente qué era lo que estábamos platicando de esta compañera de las maternidades? Porque yo recuerdo mucho que decías, esto es algo de lo que no hemos empezado a hablar y de lo que nos quedamos calladas, ¿no? De este tema de las maternidades, cuando ya se ejerce, pues ya se tiene al fruto bendito que no se pudo abortar, ¿no? Sí, exactamente, Monse. El hecho de hablar de estas nuevas maternidades, de las maternidades jóvenes que se están dando y que sobre todo no tienen a lo mejor una red de apoyo para la crianza de sus crías, es lamentable. Y por eso también se tiene que hacer el aborto para este tipo de situaciones. Yo ya no quiero una niña de 9 años que esté embarazada por diferentes circunstancias, aunque digan que ella los provoca. ¿Cómo una niña de 9 años va a estar provocando a una persona para que la embarace? Es algo ilógico. Simplemente entonces, necesitamos erradicar esa forma de pensamiento, Esperanza. Sí, exacto. Entonces, creo que es importante visibilizar el hecho también de que se despenalice, es también implementar también acciones en cuestión. Allá las mortalidades pues se bajan, los abortos clandestinos pues ya no van a existir en cuestión de esta. Se nos fue la paloma. Ya voló la paloma. Fíjate que ya regresó. Ahorita que hablas de eso también, tiene que ver mucho, y ahí va para la abogada, tiene que ver mucho también a pesar de, hablas de este acompañamiento de la crianza o de la maternidad, que por cierto le mando un saludo a mis compas de crianza feminista. ¡Oh, las amo! Respecto a este acompañamiento de crianza y de las nuevas maternidades, también hay un tema que hablar con gran apertura y es el tema del DIF, estas instituciones que en lugar de poder estar apoyando a las madres que están en este caso de la lucha por la patria potestad, porque yo también lo viví, ¿no? Y este clichecito de cómo poder ser madre y cómo poder ejercer tu maternidad como madre soltera o separada, tienes que cumplir con ciertos dogmas, ¿no? Como el poder, tienes que tener un empleo bien pagado. No obstante, tienes que tener horarios para poder atender a tus hijos, a tu hija, a tu hijo, a tu hija, y llevarlo a la escuela, ayudarle a hacer sus tareas,
a poderle dar terapia psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cumplir con estos temas. ¿Mandé? ¿En qué país? ¿Con qué sueldo? Sí, ¿en qué país y con qué sueldo? Porque se copian limitantes de países donde existen, por ejemplo, home office, ¿no? Estaba viendo el otro día en LinkedIn, home office por $100,000 al año. $100,000 al año es 1.7 millones al año de pesos. Yo quiero saber quién de nosotras los gana. No mames, no. Entonces, que estas instituciones vayan y hagan un análisis de si eres buena madre o no para poder determinar dejarte a tus hijos por el simple hecho de estar en un espacio chiquito, porque tal vez te dedicas al comercio, porque tienes que cumplir porque si estás en el trabajo y cumples con estas 8 o 9 horas o 12 horas laborales y no estás con tu hijo, también es sancionable, o sea, también es un tachecito porque es que no tiene el tiempo, es que legalmente las condiciones adecuadas. No se procura el bienestar del menor. Entonces, abogada, ahí, ¿cuál es tu visión en la actualidad para poder estar decidiendo sobre nuestros cuerpos? Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú el DIF desde esta visión de las leyes y de cómo defienden la maternidad desde un sesgo social? Sí, pues es que definitivamente como que México a veces a nivel institucional parece que avanza, pero como que nunca avanza de manera pareja, ¿no? Entonces, en realidad la jornada de 8 horas de trabajo, que en teoría es lo que tendríamos que trabajar, que a veces tenemos 12, 16 horas, estaba hecha originalmente pensando en el modelo de familia tradicional de hace cuántos años, en el que el hombre proveedor era el que tomaba esas horas y la mujer se quedaba en casa criando a los hijos, ¿no? Pero ¿qué pasó con las crisis económicas, no? Como que ya no alcanzaba que solamente el hombre trabajara y entonces entra también la mujer, pero las horas de trabajo no cambian, ¿no? O sea, las exigencias siguen ahí, ¿no? Entonces, a nivel institucional, como que México, como que avanza, pero retrocede al mismo tiempo, como que estamos así como que trabados, ¿no? Porque México, hay que reconocerlo de cierta manera, sí ha intentado ser progresista, ha intentado avanzar, pero no lo ha hecho bien porque, o sea, como dices, o sea, hay un sesgo social que a veces desde las esferas del privilegio institucional no se ve, ¿no? Como el caso del DIF, que es lo que comentas, o sea, a lo mejor ellos que lo hacen, pero no están viendo la realidad social, que es un país en donde la mayor parte de los padres, vamos a decir la mayor parte, porque no me acuerdo ahorita cuál es el porcentaje, pero me acuerdo que es más de la mitad, son padres abandónicos y que la mujer tiene que cargar con esta... No, Anaí, es mentira, ¿cómo crees? Apenas me tocó estar en una conferencia de los tipos de familia. Estamos trabajando con un montón yo como conferencista por fuera en mi vida, me mandan traer de empresas, ¿no? Y trabajamos con el asunto de los comités de equidad de género por esta norma mexicana 25, que a nivel sobre todo de las empresas transnacionales tienen que cumplir con generar los comités de equidad para que puedan funcionar estas empresas. Y lo primero que hacemos es para implementar entre sus operarios la comprensión de los diferentes tipos de familia que existen, desde la familia de yo conmigo, mi perro y yo, hasta las familias inmensas que son extendidas, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermanito, mi perro y yo, pero también mi abuela, mi abuelo, mis tíos, en la misma casa todos juntos, porque el modelo económico no nos alcanza para que cada quien tenga su casa, o mis papás están divorciados, pero siguen viviendo juntos porque no les alcanza para mantener 2 casas, o mi mamá mantiene la casa porque mi papá se largó por unos cigarros y nunca volvió. Y en las estadísticas dice que es el 17% de las familias en México
las que son mantenidas por una mujer. Eso dice la estadística. Pero la realidad dice que hay más del 50% de los hogares mexicanos que son mantenidos por mujeres y que cuando llega el censo no lo dicen porque siguen con este sesgo de vergüenza, como si fuera su culpa el que el fulanito al que su mamá y su papá no educaron, de chinga tu madre y chinga tu padre, para que todo sea equitativo, no tiene la educación de permanecer y de responder por esos hijos que son abortados tras el nacimiento, de una manera mucho más perra, y eso tienen que leer si no han leído La cabeza de mi padre, porque no creo que no haya una persona en México que se sienta un poco identificada. Ahora, nos habla aquí, nos hizo una pregunta rara, Angie, que dice, ¿y qué pasa cuando hacen caso y lo tienen y sale lesbiana o gay? ¿Cómo sale lesbiana o gay? Nadie sale lesbiano o gay. Uno nace y punto, y ya después uno prefiere. Y a veces ni siquiera prefiere, a veces no está uno informado y luego crece y tiene dudas. Me han contado. Luego dice acá, Ricardita, que la inequidad de género a la mujer se le aumentó la responsabilidad y las obligaciones, pero manteniendo el perfil de mujer, y una gran contrariedad. La semana pasada, si no lo han visto, lo tienen que ver, les voy a mandar el link al ratito y lo voy a subir acá en la página, de hecho lo subí en la mañana. El discurso superpoderosísimo que dio Cecilia Suárez, que funge en la ONU como embajadora de algo contra la violencia hacia las mujeres, con la iniciativa Spotlight, que hay una parte bien perra que yo siempre he dicho, y no sé qué opinen ustedes, porque no es el tema, pero es importante. Dicen, es preferencia, es orientación, y es desde pequeña que se nace. Mi amor, ¿quién sabe? No hay todavía un gen que esté especificado, observado, como que nace uno gay o no. Yo creo que en muchos casos, acuérdate que hay orientación sexual, hay preferencia sexual, hay expresión sexual, y hay tantas cosas. Y yo digo que conforme sigamos avanzando, más nos iremos identificando, y aquí lo importante es que cada quien esté cómodo en su piel. Si a alguien le da comezón que tú estés cómoda en su piel, pues que se rasque, ¿no? O sea, yo creo que Angélica, perdón, Paloma, se está refiriendo que si nos sale un caso, bueno, yo te puedo, un caso en cuestión a abortar, ¿no? Supongo que va para esa la pregunta, ¿no? Yo no entendí que tengas el bebé y el bebé sea gay. No sé, bueno, yo supongo que es como, bueno. No, nos puede ofender tu pregunta, pero como para que la entendamos, porque hoy andamos medio güeyes a las 9 de la noche. Fíjate que yo lo que entiendo que quiere decir Angélica es que qué pasa con estas personas que cuando nacen con este conservadurismo les sale lesbiana o gay. ¿Qué pasa? Pues muchas veces es violentado, es reprimido, la misma sociedad lo empieza a golpetear, o sea, si es a eso a lo que te refieres, Angie, pues eso es lo que pasa, ¿no? A mí me ha pasado que he visto y que conozco personas que saben que les gusta, que son diversos, pues, y su familia no lo dice, ¿no? O no los quiere llevar a las fiestas. O prefieren decir, no, es que es así, es como se junta con pura niña, por eso, pero ocultando lo que el niño es, ¿no? O la niña es. Entonces, que sí, que lo que tú dices es a lo que se refiere. Entonces, me refiero. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que las mismas personas que traen estas personas disidentes, diferentes, y no las respetan y no respetan sus ideologías, sus preferencias, ¿no? Entonces también ahí es un tema que se tiene que estar luchando desde la conciencia. Estamos en pleno siglo XXI. Hace ratito decía Esperanza algo bien cierto, ¿no? Que las mujeres ahora ya salían del mercado y salían con su pañuelo verde. Y justamente eso es algo que se ha hecho desde el feminismo, desde esta bandera que traemos, ¿no? Hemos logrado poder estar revolcando la conciencia de las mujeres católicas, porque hay un abrazo a las católicas por el derecho de decidir. Hemos revolcado la conciencia de las mujeres
para poder decir, no me voy a ir al infierno por decidir sobre mi cuerpo y traigo este pañuelo verde sin culpa y con este derecho de poder gritarlo, yo quiero decidir sobre mi cuerpo, sobre mi territorio. Hace ratito Anel decía sobre la laicidad del Estado, ¿no? Estamos en un Estado laico. ¿Dónde está esa laicidad sobre nuestro territorio? Sigue siendo parte del Estado, sigue siendo parte de las decisiones de los curules. Entonces, es complicado como ante esta contrariedad de lucha, ¿no? De poderes, nuestro cuerpo, nuestro ser sigue siendo parte de las decisiones de la mayoría del clero, del poder, estando en un Estado laico. Entonces, tenemos que seguir luchando. Es que va más allá de la laicidad, mi amor. Llega un punto en el que tenemos que recordar que existen 3 instrumentos básicos de represión social, que son desde la familia, es la familia que evidentemente en muchas ocasiones, en su afán de que el niño pertenezca, de que no sea rechazado, a constreñir un montón de cosas, que ya sabemos cuáles son. Luego, obviamente, está la iglesia, que es el primer lugar donde lo vas a presentar en el mundo para que sea aceptado, si es que decides tener una iglesia. Y después, obviamente, la escuela y posteriormente el gobierno, que se supone que la chamba del gobierno es justamente que podamos vivir en armonía y no nos matemos porque somos medio anarquistas y medio brutales, ¿no? Si no, ya para eso está la historia y ahí está la historiadora y no hablaríamos ni de salvajismo ni de la barbarie en otros tiempos, cómo se mataba la gente. Ahora los matas a control remoto para que no tengas sueños feos, ¿no? No te enteras cuando avientas una bomba y nada más es así y explotan, pero no los ves. Entonces, son todas estas cuestiones de conciencia, de no entender qué es la conciencia, pero ahora vamos a regresar al tema que nos compete, porque ya se nos fuimos a meter decíamos de los que son diversos. Todos somos diversos. Es que es una mentira que no seamos todos diversos. No hay un manual en la sexualidad que todos digamos, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, y sí, qué hueva. Pero acá vamos con seriedad a este asunto de, el 6 de septiembre fue un hito, o mucha gente piensa que fue un hito, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó o descriminalizó el aborto como tal. ¿Qué significa esto? Pues no sé si realmente significa mucho, porque honestamente hasta donde yo me quedé media hora antes, justo el artículo que había escrito la semana anterior a eso, y que ya no vio la luz porque dije, estos chavos se pusieron las pilas, pero se las pusieron a medias. Resulta que había 12 estados de 32 que tenían despenalizado el aborto, y eso son Ciudad de México, que como siempre, un paso adelante, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz. Luego, después de la resolución del Tribunal de la Corte de 2021, se aprueba en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes. ¿Qué significa esto? Si tiene un significado real, o sea, qué chido que lo aprobaron, pero yo ya puedo abortar en el Estado de México y no me pasa nada, o tengo que irle a pedir permiso a mi abuelita, o cómo va a funcionar esto. Licenciada. No. Sí, gracias. Mira, es que es un tema bien complejo, o sea, sí es un paso bien importante que han dado nuestras compañeras y a mí me llena de felicidad. Bravo, porque la verdad es que nos va abriendo brechas, ¿no? A mí se me imagina como que van así con un machete cortando así la maleza. Siento que es un videojuego, güey. Y la verdad es que sí, o sea, sí es súper importante, no es todo, o sea, todavía nos queda mucho trabajo, considerando incluso el Estado de México, nos queda un trabajo muy largo, pero lo que pasó con la Corte el 6 de septiembre fue que se despenalizó a nivel federal. Acuérdense que están el federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, en el Código Penal Federal estaba tipificado el aborto como delito, ¿no? Y lo que hizo la Corte, gracias a el GIRE, me parece que es la organización que presentó este amparo y que estuvo ahí gestionando, lo que hizo fue pedirle al Congreso de la Unión, bueno, no pedirle, exigirle al Congreso de la Unión que se derogue ese artículo. Pero aquí hay algo bien importante. El delito del aborto no puede desaparecer como tal. ¿Por qué?
porque todavía tenemos el delito del aborto cuando es forzado o cuando es a causa de lesiones. Entonces, se derogan, se va a derogar, se va a quitar el delito de aborto cuando es a elección de la mujer, ¿no? O de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. Ajá, exactamente, pero como tal, así en grande, el delito del aborto tiene que seguir y es para protección, digamos, ¿no? Porque al final el que se va a modificar es cuando es por decisión de la mujer, ¿no? Que es importantísimo. Pero todavía, pero ahorita estamos hablando del Código Penal Federal, todavía nos falta el local, el estatal de cada estado. Acuérdense que, bueno, seguramente sí les tocó en la prepa que nos ponían la pirámide de Kelsen sobre las normas, las leyes y todo, ¿no? Entonces, hasta arriba de nuestra pirámide está la Constitución y tratados internacionales, abajo están los estatales y abajo están los locales y las normas y los reglamentos y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita, en nuestra pirámide muy hermosa que tenemos, a nivel federal ya tenemos así como palomita, ya quedó. Pero ahora nos falta seguir peleando en el Estado, ¿no? Y aquí el caminito, vamos a decir, el caminito legal que nosotros tenemos que seguir tiene varias vertientes. Puede ser a través de una sentencia, de un amparo federal, que es como lo que acaba de pasar, que ya es irrevocable, o sea, ya no es de que el Congreso de la Unión diga, no quiero, no, o sea, ya no se puede, ya lo que dice la Corte es lo que se hace, porque se hace, pero todavía tenemos otros caminitos nosotros, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Tenemos estos amparos, tenemos el camino del Congreso, que sería el ideal, que salga del Congreso, decir, vamos a derogarlo, vamos a tomar estas iniciativas que ya tenemos, vamos a seguir el proceso legislativo, que sería lo más bonito, lo más consciente, lo más fácil para todas. Y la otra es obligándolos con sentencia, ¿no? Así de que, pues ahora lo haces porque lo haces, ¿no? Qué bonito sería que haga cada quien su trabajo y que no sea necesario llegar a esos términos. Exactamente, qué bonito. Porque han de bonito. saber ustedes, sí, que acá les traigo un chisme que todos ya sabemos. Sí, ¿Se acuerdan? Sí, los antecedentes están, y es una cuestión de tiempo, la verdad. Les traigo un chulo chisme, ¿se los cuento? Échalo, por favor. Pues resulta que el 22 de septiembre se presentó una iniciativa más sobre interrupción legal del embarazo. Honestamente, como están las cosas, a mí ya no me importa de dónde salga, me importa que se le ponga la atención necesaria y que se actúe en consecuencia. Y resulta que las diputadas Isabel Sánchez Holguín, anteriormente secretaria de las Mujeres, la primera secretaria de las Mujeres de este estado, y Paola Jiménez, recibieron una propuesta de algunas colectivas de la sociedad civil y feministas, porque no son todas las colectivas, ¿cierto? Yo me enteré por las redes, por ahí alguien me comentó, pero no lo hicieron abierto al activismo. Muchas compañeras como Esperanza y otras analíticas y defensoras históricas debieron de estar ahí. Creo que eso es algo que yo dije hace rato en una entrevista, precisamente, que para poder estar tomando estas decisiones de los proyectos de ley deben de estar las compañeras que están siendo acompañantes aborteras desde hace muchísimos años. ¿Para qué? Para poder estar haciendo una terminología de mayor profundidad desde la sociedad, desde lo que se ve afuera, para poder estar articulándose con la Cámara de Diputadas. También debe de haber especialistas, también debe de estar la academia, también debe de estar el sector salud. No podemos estar sesgando esto, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿cuántos proyectos hay, Esperanza? ¿10, 12, 8? ¡Ay, Dios! Son 8, Monse. Y francamente, de esas hay unas donde hubo organización civil que estuvo implementando acciones, empujando iniciativas, y me acuerdo muy bien, creo que fue la última, antes de que cambiara gobierno, hubo una reunión donde estábamos muchas organizaciones civiles y el grupo de Morena. ¿Y qué dijo el grupo de Morena? Va, yo voy.
pero eso sí, nos estipuló esto. Voy como grupo, pero no sé qué escoger de iniciativas. Así nos los pusieron. O sea, ¿cómo? O sea, tú no tienes la determinación para decidir, voy con esta iniciativa porque es para defender a todas las mujeres, es para defender a todas las mexiquenses. Digo, si estás para nosotros. Como Angélica Telles y como tú no se hayan enterado, tú estabas ahí, pero Angélica dice, yo no me enteré y tiene años que estoy detrás del aborto libre, nos consta, pero además creo que es sumamente importante una cosa. Yo creo que todas debemos estar representadas, más allá de que nos guste quién presente o no presente, que realmente creo que es lo más intrascendente. Lo importante sería que todas estén representadas, que todas estemos representadas por una sencilla razón. Se llama, y es una palabra muy sencilla y me la va a entender perfectamente Mireya, y obviamente todas las demás, legitimación. Si queremos legitimar un movimiento, debe haber un representante al menos de cada una de las colectivas para que esto sea bien recibido por todas aquellas que llevan dedicada una vida a una lucha. Y sobre todo creo que todas las que estamos ahí metidas, estamos metidas por una razón. Hubo alguien antes que nos señaló el camino, o hubo alguien antes que nos acompañó, y no me va a dejar mentir Montserrat, porque hoy durante la marcha, y quedamos que lo ibas a exponer el día de hoy, porque estamos cansadas de que justamente los movimientos sean deslegitimados por gente que se mete y que no le corresponde estar adentro. A nosotros no nos toca decir quién sí ni quién no, pero ¿por qué hay gente que está agrediendo a quien trabaja? A ver, Monse, platícanos del asunto de las agresiones. Eso es muy preocupante. Eso está bien cabrón, ¿sabes? Eso es muy fuerte, porque sabemos perfectamente que muchas personas se han querido colgar la bandera del feminismo y que por supuesto que nos han llevado para poder hacer por supuesto que me llegó un mensaje acá, por supuesto que muchas compañeras de la política han querido estar haciendo uso del movimiento, y por supuesto que muchas compañeras han agarrado esa tajada política de poderse subir y trabajar con la Secretaría de la Mujer o con algún proyecto en pro de las mujeres, pero desde el movimiento feminista. Entonces, hermanas, hay mucho que sí hay que hacer. Por supuesto que debemos de estar dentro de estos espacios de discusión. Por supuesto que debemos de estar dentro de la institución, dentro de los curules, en la presidencia municipal. Tenemos una gobernadora después de ¿cuántos años? Eso es un hecho histórico. Y siendo feminista, para mí, del color que sea, para mí es un gran triunfo dentro de la política. Es histórico esto. Es histórico que haya una gobernadora en el Estado de México que es una de las cunas del PRI, del neoliberalismo, llamémoslo así. Entonces, me pasó a mí, hoy en la marcha se me atacaron, o sea, literal, y por eso traigo esta playera que dice Stop Fascismo, ¿no? Precisamente para hacer evidente que muchas de las compañeras, en las marchas pasadas, a las compañeras institucionales no las dejaron marchar dentro del contingente, ¿no? Entonces, ¿por qué otra vez venimos a sectorizar desde una lucha que venimos armando cuando éramos 5 compas las que cerrábamos la calle? Y que hoy las nuevas olas del feminismo y que estas compas que vienen de esta euforia de poder estar hablando desde su juventud, no tal vez ni siquiera les representemos algo, pero que también, así como nosotras tenemos una Hermila Galindo a la cual le debemos hoy un hecho histórico dentro de la política, muchas compañeras dentro del feminismo hemos logrado que hoy se puedan estar haciendo las marchas, que de hecho lamento mucho que hoy haya sido muy, muy poquita la banda que jaló, ¿no? Pero eso también, ¿por qué jaló? ¿Por qué tan pocas compas salen a la calle? Porque también hay muchísimo golpeteo entre nosotras. No hay una hermandad, no hay una sororidad y no hay este acuerpamiento independientemente de tus ideologías partidistas. Es feminista. Eso es lo que quiero evidenciar por 2 razones. Hoy fuiste tú agredida y una compañera periodista
También, la sacaron de la marcha. Así es. Y no existe razón para que eso ocurra, porque antes que ser periodista es mujer y tiene derecho a estar presente en la marcha. Y la otra cuestión, es muy fácil descalificar el trabajo de la gente cuando ni siquiera se le conoce. Entonces, bueno, aquí son 3 cosas, porque ya nos va a tocar cerrar. Se supone que íbamos a estar 40 minutos, llevamos hora y media casi, y aquí podríamos seguir toda la noche, porque además acá tengo un mezcal y si no ahorita pido un café y todo se resuelve, porque mientras estemos hidratadas esto puede seguir funcionando. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es justamente eso. ¿Por qué no avanzan las cosas? Porque no hemos sabido trabajar de manera coordinada. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer, porque de otra manera costó tanto trabajo que el movimiento feminista en el Estado de México realmente tuviera una visibilidad y existiera. Y fue a partir de aquella primavera violeta de hace unos años, con Lucy Cárdenas en la calle cantando, con Diana Arango, con Monse, conmigo y con otras tantas. ¿Cómo es posible que haya gente que se atreva a decir, por ejemplo, que hay quien hace feminismo desde la derecha? Chavas, pónganse a estudiar. En la derecha no hay feminismo. ¿Sí? El feminismo es otra cosa. Por favor, pónganse a estudiar, porque nada más se trata de amarrarse un pañuelo o de salir a decir soy feminista. Ser feminista implica muchas cosas, empezando por el compromiso con las otras, ¿sí? Por el respeto por las otras. El feminismo no discrimina, el feminismo no atenta contra las compañeras. El feminismo, primero que cualquier otra cosa, es un humanismo que respeta y que está consciente de su labor para hacer que los otros estén conscientes de que las mujeres son seres humanos. ¿Sí? Ya lo dijo aquella que lo dijo Angela Davis en su momento. El feminismo es esa locura de estar consciente de que las mujeres somos seres humanos, y yo agrego, y de tener los pantalones de salir al mundo a gritarlo con otro montón de locos que piensan lo mismo. Somos seres humanos. Y en cuanto al discurso de Cecilia, no sé qué sea lo que se odia tanto. Tengo una teoría, que la cuestión misógina proviene del odio por la madre, pero como no soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ni me da la gana de dar terapias, atiéndanse, muchachos, ¿sí? Si hay misoginia, atiéndanse, porque por ahí hay historias de infancia que les están lastimando y no se vale que las mujeres a su alrededor las paguen. Tenemos aquí a la única economista comunista, Gaby Trejo Rodea, que es una economista muy fregona de la UNAM, una excelente escritora y una gran amiga, que lamentablemente una amiga muy querida también la presentó en Los Nervios en Filem como comunista, cuando lo que es economista, y ella dice: felicidades por abordar este tema que es de suma importancia. Las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones, y si alguien conozco que tiene esa convicción y esos pantalones para llevarlo a cabo eres tú, Gaby. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, a Angélica Telles, obviamente a todas las compañeras del asunto diverso, a todas las compañeras, a Ricardita, que también trae una lucha muy perra, que pronto va a estar acá con nosotras, y estén pendientes porque por ahí del 11 de octubre va a estar con nosotras Carla Jacinto, su parienta, para hablar del asunto de haber sido una niña explotada sexualmente y de ahora ser una activista a favor del respeto de las infancias. Esto fue Proyecto Ítaca. Nos echamos un conversatorio que yo creo que va a ser interminable, y yo creo que nos falta otro, porque hay que ver qué va a pasar con esa iniciativa de ley, porque a esta legislatura creo que le queda un año, ¿no? Ojalá que no nos dejen con las ganas de tener una resolución, porque de otra manera lo que se hizo el 6 de septiembre desde la Suprema Corte de Justicia habrá sido en vano. ¿Algo más que ustedes quieran agregar cada una para despedirse? 3 minutos cada quien, porque de todos modos ya nos vamos a echar 2 horas, ¿qué nos importa? ¿Quién va primero? Bueno, ahí voy, para terminar, porque tengo otra reunión, de hecho ya estoy conectada. Creo que hay mucho que hacer dentro del activismo, dentro de las nuevas olas, dentro de las académicas, las especialistas, las acompañantes aborteras, los medios de comunicación. Tenemos que unirnos y estar rompiendo estos sesgos de violencia que en lugar de estar sumándonos, nos separan. El separatismo no nos ha ayudado actualmente a poder estar ejerciendo esta lucha de los derechos desde la diversidad y desde el feminismo. De hecho, los he visto demasiado separados. Creo que sería muy bueno poder estar sumando estas causas y esta lucha para poder estar exigiendo a
a la Cámara local sobre este derecho que, como lo he dicho una y otra vez, es legítimo. Creo que esta violencia que el día de hoy yo había visto que se había estado ejerciendo con otras compañeras y que el día de hoy se ejerciera hacia mí, sí me dolió, me lastimó demasiado. Sin en cambio no me moví porque es un espacio libre, ¿no? Sí, me gritaban en la cara y me decían que no podía estar ahí, pero definitivamente esta gran lucha que traigo acá desde lo personal, porque como se los dije, échense un clavado en lo personal, es político, camaradas. Lo personal es político, somos mujeres que necesitamos estar luchando por nuestra libre decisión de nuestras cuerpos y de nuestras decisiones hacia nuestras ideologías partidistas también. Si nosotras no estamos haciendo una integración horizontal y vemos y metemos el feministómetro para ver quién es más feminista que otras y quién sí tiene derecho a poder estar en la marcha y quién no, compañeras, camaradas, somos mujeres todas. Y donde tú me reprimes a mí, es lo que yo estoy luchando para que tú no sufras esa represión. Entonces, es lo que yo puedo estar diciendo, lo que yo puedo estar aportando. Nos tenemos que sumar. Si va a haber más proyectos de ley, por favor, camaradas, de donde sea, de las trincheras que sean, inviten al activismo, inviten a las demás compañeras, hagan la apertura a que pueda estar el activismo social, las ONGs, las colectivas, para que puedan estar aportando a esta lucha de los derechos sexuales y reproductivos. Hermanas, yo les dejo un abrazo enorme. Gracias, Esperanza, por esta lucha tan eterna que tienes, por también ser cercana a mí. Te amo muchísimo, eres una gran referente. Tú también me representas, mi querida abogada. Te necesitamos cerca, te necesitamos con toda esta información para poder estar desmitificando todo esto de las leyes que a muchas nos hace falta poder aprenderlo y poder entenderlo. Mi Paloma querida, gran proyecto Itaca, que viene desde la cultura, que traes todo el conocimiento, que traes todos los contactos, que traes todo este amor y toda esta diversidad, porque no te pintas de un color, tú te pintas del amor a la gente y del humanismo. Te agradezco tanto por esta apertura. Vamos, espero que nos puedas volver a invitar, hay mucho de qué hablar. Te amo muchísimo, gracias por estar. Me tengo que retirar. Buenas noches. Yo creo que esto se va a convertir en el último miércoles del mes, que sea para las colectivas y que estén presentes todas, porque sembraron para que comiéramos, nos toca sembrar para las que vienen atrás. En conciencia de eso, es justamente, y acá nos dice Karina con todo, y bebé que seguro no se duerme todavía, qué fuerza, mi musa hermosa, pues sí, mamacita, sí tiene que ser esto, y no somos una, somos todas, y mientras no entendamos eso, es que nos sigue llevando la fregada. En el momento que entendamos que una somos todas, en el momento que nos duela a la que le duele, como le duele a ella, entonces muchas cosas van a cambiar. No podemos seguirnos sesgando por cosas tan irrelevantes cuando hay gente muriéndose todos los días, cuando hay chavas desapareciendo todos los días y cuando empieza apenas a visibilizarse la violencia obstétrica. Acaba de salir un libro que les voy a mandar hoy todas las recomendaciones, así sea de madrugada, de los libros que me acaban de llegar, y hace como un mes tuvimos aquí a unas chavas que estuvieron hablando justamente de violencia obstétrica, y de eso tenemos que concientizar a todas las violencias que no nos merecemos y que no tenemos por qué permitir. Por favor, Anael, y en respeto a la trayectoria que trae Esperanza, ya va a cerrar. Anael. Ok, perdón, te entendí que... Tú por traducir de la bogañola al español, ya con eso nos hiciste... Es que sabes que tengo un poquito de problemas de conexión y de repente se traba y ando adivinando por ahí lo que me comentan. Pero pues sí, pues muchas gracias por la invitación, por la apertura. Yo la verdad es que no había convivido con ustedes, pero estoy encantadísima. Me parece maravilloso todo lo que hacen, toda la trayectoria que tienen. Estoy embelesada con ustedes, con el trabajo que llevan, con la importancia y la relevancia de todo, cómo esto
impacta, ¿no? En todas las acciones. Y así como nos decía, ay, se me va el nombre, Monse. ¿Es Monse? Sí, sí. Ay, perdón, soy pésima con los nombres. Pero hay que seguir luchando, hay que recordar que esta lucha no se acaba, desgraciadamente. A veces logramos y retrocedemos y no hay que permitir eso. Estamos en lucha constante y pues seguir adelante. Aquí me tienen a sus órdenes para lo que necesiten, para lo que se ofrezca, para lo que sea buena. Aquí estoy con toda la disposición y todo el amor y toda la actitud para estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo, estoy maravillada de conocerlas y muchas gracias a todas las personitas preciosas que nos están viendo también. Y pues sí, pues muchas gracias. Gracias, sí necesitamos abogadas, son abogadas y psicólogas. Y de eso no me va a dejar mentir Esperanza, que ella anda en una lucha bien grande. Ciérrale, mi amor, por favor. Claro que sí, Paloma. Y yo cierro con algo que tenemos como impregnado en las luchas, que sería educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y te agradezco mucho por la participación y estoy también con Monse de que debemos de estar unidas, debemos de estar juntas luchando por una equidad, por una libertad de nuestros cuerpos. Necesitamos que el feminismo y sobre todo las nuevas generaciones que se están involucrando con el tema también reconozcan y que pertenezcan a este movimiento. Es también saber, los saberes que tenemos varias colectivas, varias organizaciones y que se acerquen con nosotras. Creo que ninguna de las que yo he conocido, feministas y compañeras, ha tenido como barrera negar los conocimientos. Al contrario, lo que pretendemos es generar más conocimiento sobre este movimiento. Te agradezco, Paloma, agradezco mucho a Anel porque también el hecho de que nos empaparas en cuestión legal y sobre todo lo que está trabajando Amnistía es algo impresionante. Y pues Monse, también es una compa que la amo y la quiero muchísimo en este trabajo que hemos estado haciendo en toda esta travesía en el Estado de México por los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias y buenas noches. Es una batalla que no se acaba nunca, mi amor. De Kavita Ramdas, que dice algo así como que necesitamos mujeres que sean tan fuertes que puedan ser amables, tan educadas que puedan ser humildes, tan feroces que puedan ser compasivas, tan apasionadas que puedan ser racionales y, por supuesto, tan disciplinadas que puedan ser libres. Libres y vivas nos queremos hoy y siempre, por mí, por ti, por tus hijas y por las que vengan después. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. La lucha no tiene por qué hacerse a gritos. Desafortunadamente, a veces el grito se ha convertido en la acción para llamar la atención, pero ojalá que en algún momento realmente la horizontalidad nos permita sentarnos a discutir los grandes temas que son los que cuando se niegan afectan a nuestra sociedad. Ha sido un placer de verdad escuchar a grandes mentes, pero sobre todo a grandes mujeres que están dispuestas a hacer la diferencia. Gracias, Anael, gracias, Esperanza, y por supuesto gracias a Monse, a quienes nos acompañaron, a Angélica, a Karina, a Gaby, a Ricardita, a Azucena, a Hortensia Rojas de Cuernavaca, a
a todas las demás, a todas las que no veo y a todas las que veremos después, gracias, no tenemos derecho a rendirnos, porque mientras la lucha no termine de dar frutos, la lucha sigue adelante. Muchas gracias. Aborto libre y seguro para todas. Hasta la próxima. Adiós, mamá.